Bienvenida, Muchas Camila. gracias, Caro. Muchas gracias a todos por estar aquí también. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Bien, como bien decía Caro, mi nombre es Camila Burgos. Yo lidero las operaciones globales de Prey. Prey es un software chileno que protege el hardware y la data en dispositivos electrónicos. Y yo llevo más de 10 años trabajando con equipos de tecnología de la información a nivel mundial, ayudándolos a poder gestionar y proteger sus flotas de dispositivos. Y en los últimos meses, gran parte de mi trabajo en Chile ha sido poder entender mucho mejor los desafíos y poder acompañar también a las organizaciones que se están preparando para la ley 21.719. Y justamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy día. El plan de esta sesión es bastante simple. Primero, nosotros vamos a entender qué fue lo que cambió en el marco regulatorio chileno y por qué la ley 21.719 no es una ley aislada. Segundo, por qué cumplir esta ley ya dejó de ser un tema meramente legal y pasó a ser un tema operativo, clave dentro de los equipos de tecnología de la información. Tercero, ¿dónde es que se juega realmente la ley en la operación? Y aquí, como a modo de spoiler alert, no es en el data center. Y después vamos a cerrar con una checklist, como bien dijo Caro, accionable para que ustedes puedan llevarse algo concreto con lo que avanzar dentro de las próximas semanas de trabajo. Finalmente vamos a dar un breve espacio para poder resolver cualquier duda que quede de esta presentación. Bueno, antes de empezar, una pregunta rápida. Y aquí me gustaría que participaran conmigo en el chat y me respondieran a esta pregunta. Imagínense que el lunes a las 9 de la mañana llega un correo de la Agencia de Protección de Datos Personales a su bandeja. Ustedes desde la organización tienen 15 días hábiles para poder entregar evidencia de cómo es que ustedes hoy día están gestionando los datos personales de sus clientes, de sus empleados y de sus proveedores. ¿Qué datos tienen? ¿Dónde viven? ¿Quién accede a ellos? ¿Cómo los están protegiendo? ¿Y qué pasó con ese famoso notebook que se extravió en marzo? ¿Su equipo es capaz de responder ese correo hoy día? Pueden responder esa pregunta con evidencia auditable, no con políticas en papel, no con un PDF, no con un docs, con evidencia. Si la respuesta es no estoy seguro, este webinar es perfecto, perfecto para ustedes. Vamos a empezar con un poquito de historia y contexto. La ley 21.719 no fue una ley que apareció de la nada. Es parte de una estrategia coordinada del Estado chileno. En los últimos 3, 4 años, Chile pasó de tener una simple ley de datos personales que entró en vigencia en 1999 a tener el marco digital más ambicioso en toda su historia. Y esto no es una casualidad. Esto es una respuesta a el preocupantísimo aumento de los ciberataques que han golpeado tanto a las instituciones públicas como privadas de nuestro país. Y el Estado aquí, ¿cómo respondió? Con 4 piezas regulatorias coordinadas, que son las que vemos en esta slide. Primero, tenemos la 21.459, que tipifica ciberdelitos. Luego tenemos la 21.663, que crea el marco de ciberseguridad y crea a la ANSI, la Agencia Nacional de Ciberseguridad para sectores críticos. Después tenemos la 21.719, que es la que nos convoca hoy día, que es la que regula la protección de los datos personales y esta aplica a todos por igual. Es un compliance universal y por eso es tan crítica, porque no hace absolutamente ninguna diferencia por tamaño de empresa, por tipo, por rubro, le aplica a todas las organizaciones por igual. Y muy pronto se nos viene un proyecto de ley que va a regular la inteligencia artificial, que además está avanzando a pasos agigantados. Hoy, la ley 21.719 adopta muchísima relevancia porque es la única que aplica sin excepción. Pero acá hay algo muy importante a tener presente, que una brecha puede gatillar obligaciones en cualquiera de estas distintas leyes, no necesariamente únicamente en la que vamos a ver hoy. Y para que nosotros podamos entender el cambio de fondo, quiero que miremos lo que teníamos antes.
La ley 19.628 del 99 se cumplía primero que todo en papel, como bien decía Caro. Bastaba con tener una política firmada. No había una autoridad fiscalizadora real. Las multas eran bajas y casi nunca se aplicaban. La ley 21.719 no es que elimine esta ley previa, sino que la reforma en profundidad. Nos va a cambiar las reglas del juego en 5 puntos distintos. Primero, ahora el cumplimiento se demuestra con evidencia operativa. Hay una agencia a cargo con dientes, una agencia autónoma que fiscaliza y que puede emitir multas de hasta 20.000 UTM. 20.000 UTM son, para que se hagan una idea, aproximadamente 1.400 millones de pesos. Y también hay obligación de poder notificar brechas dentro de los plazos, que esto lo vamos a poder sacar en el reglamento que aún no ha sido publicado. Y finalmente, el consentimiento tiene que ser específico. Antes existía un consentimiento genérico. Bastaba simplemente confirmar un documento. Sí, consiento el uso de mis datos. Hoy día no. Hoy día necesitamos un consentimiento específico que puede ser para algunos datos y para otros no. Y este consentimiento también incluye la potestad del titular de escoger qué es lo que se quiere hacer con esa data, ¿no? Que es este concepto de ARSOP más, de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, etcétera. Y esto sin importar el tamaño, el tipo de empresa o la institución pública. Acá me gustaría compartirles un dato bien interesante, porque la Ley de Protección de Datos chilena se basa en la Ley GDPR europea. Y a modo de dato, el 90% de las pymes en Portugal no sabía lo que era GDPR cuando entró en vigencia. Y ellos tenían 2 años de vacancia legal, que es la misma cantidad de tiempo que hemos tenido nosotros desde 2024 en Chile hasta que realmente entre en plena vigencia en diciembre. Entonces, acá lo importante es que implementar un sistema de cumplimiento desde cero toma bastantes meses de trabajo y es importante poder anticiparse. ¿Y por qué? Porque finalmente también hoy día, no solamente porque esta ley es de compliance universal, sino que en Chile hoy día hay más de 770.000 pymes que generan el 60% del empleo formal. Entonces, como no hay exención por tamaño, eso no es un detalle menor. O sea, es la señal más clara de que esto dejó de ser un tema legal para convertirse realmente en un tema de gestión estratégica. La ley nos impone nuevas responsabilidades que se aterrizan en la operación. Y esto todo asociado directamente a la gestión de los datos personales. Pero a mí me gustaría que pudiéramos enfocar este espacio en 5 puntos particulares que son sumamente importantes que tengan en consideración, que son el RAT o Registro de Actividades de Tratamiento, ARSOP+, que son los derechos de los titulares que mencioné brevemente hace unos minutitos, las medidas técnicas, que son cifrado de la data, control de acceso, trazabilidad de esos datos, de qué es lo que está pasando con ellos, la notificación de las brechas en un plazo definido y de PIA, que son las evaluaciones de impacto. Vamos a ver brevemente cada una de ellas para mayor claridad. El RAT, en primer lugar, es un inventario sumamente necesario que las empresas y las instituciones tienen que llevar para poder detallar cuáles son los datos personales que se recolectan, para qué es que los están usando y cómo los están protegiendo. Esto no es un Excel, no es una planilla fija, tiene que ser un mapa vivo actualizado. ¿Y dónde es que entra TI acá? En conjunto con el DPO. Deberían tener un inventario de sistema y dispositivos donde efectivamente es que están viviendo estos datos. Luego tenemos los derechos de los titulares, ARSOP más. Puede ser ARCOP, ARSOP, ARCO más. Acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad. O sea, esto quiere decir, cuando un cliente o ex colaborador, por ejemplo, pida sus datos, ustedes van a tener un plazo específico para poder responder. Y si pide borrado, tienen que ustedes poder demostrar que efectivamente se borró esa data. Y aquí también les dejo una pregunta para que la piensen en sus cabezas. Si un ex colaborador les pide hoy día borrar todos sus datos de un equipo, ¿ustedes pueden borrar realmente todo lo que está en el notebook que les devolvió? ¿Tienen evidencia de que eso realmente se ejecutó? Y este
es el derecho que probablemente más va a exponer brechas operativas. Y más adelante también vamos a hacer un doble clic en por qué. Luego tenemos las medidas técnicas de protección. La ley pide controles apropiados al riesgo de la data que se está tratando, ¿no? Y ha faltado un reglamento porque todavía no está publicado, pero sí tenemos un marco bien interesante del cual afirmarnos, que es el marco GDPR europeo. Estas medidas técnicas en general apuntan al cifrado, al control del acceso, al borrado de la data y a la trazabilidad. Acá lo importante es que no basta con tener la política, y esto no me voy a cansar de repetirlo. Esto tiene que estar aplicado, tiene que poder producir evidencia de que se está aplicando, tiene que estar documentado. Cuarto, tenemos la notificación obligatoria de las brechas. Hay que notificar a la Agencia de Protección de Datos y a las personas afectadas dentro del plazo que va a definir el reglamento. El reloj va a partir cuando la organización tome conocimiento, ¿no? Sin la capacidad técnica de detección, el plazo va a ser sencillamente incumplible. Y por último, tenemos las evaluaciones de impacto de PIA para tratamientos de alto riesgo. Hay que, por cierto, evaluar el nivel de riesgo antes, ¿no? Entonces, lo que va a hacer tecnología de la información aquí es que nos va a aportar el input técnico y nos va a decir qué controles existen, qué gaps existen hoy día y qué mitigaciones podemos aplicar en caso de cualquier incidencia. Bien, ahora vamos a pasar a la dolorosa, que es lo más crítico de esta ley. Vamos a pasar al riesgo en caso de una brecha de seguridad y qué es lo que pasa si es que la empresa no tiene la posibilidad de poder mostrar evidencia de trazabilidad y que efectivamente están protegiendo la data y los equipos que utilizan. Las multas, sí, estas multas, la ley las tipifica en tres tipos. Y eso es algo nuevo que trae también. En el caso de esta ley, las tipifica como leves, graves y gravísimas. Por ejemplo, una solicitud ARSOP más no cumplida si hubo datos, si hubo uso de datos sin ningún tipo de permiso, si se compartieron datos o no se notificó, por ejemplo, a la agencia ante una filtración grave. Esto puede llevar a acarrear multas de hasta los 1.400 millones de pesos que nosotros hablábamos previamente, hasta 20.000 UTM. La agencia, y esta parte es sumamente importante, también puede ordenar la suspensión de tratamientos por 30 días. O sea, esto quiere decir que puede echar abajo ciertas operaciones que tengan tratamiento de datos sensibles y publicar esas sanciones, por lo que el costo no meramente es económico, también es reputacional. Pero para efectos operacionales, y yo creo que lo que también a ustedes les va a interesar más, es saber qué es lo que pide el fiscalizador en la práctica. Cuando llega una fiscalización, la agencia no va a pedir el PDF de políticas, no va a pedir el documento de lo que se definió y se conversó. Va a pedir cuatro cosas muy concretas, que son las que ya miramos. El RAT actualizado o alguna manera de poder mostrar evidencia de que efectivamente se están trazando de manera correcta y hay conocimiento por el lado de la empresa de esto. Evidencia de las medidas técnicas funcionando por medio de logs, por medio de bitácoras de incidentes con timestamps verificables y el registro de solicitudes ARSOP más con evidencia de respuestas en plazo. Si la organización no puede producir esto en 15 días hábiles, está en un problema. Y eso no recae solamente en el área legal. También al día de hoy lo reciente TI. Esta parte a mí me gusta mucho porque igual es un cambio de paradigma en relación a la ley del 99. Esto ya, como dijimos, no es un problema meramente legal. Ahora hay distintos equipos involucrados en el cumplimiento de esta ley. Históricamente, como decía, esto era 100% legal. Alguien redactaba las políticas, las hacía firmar, estas políticas se guardaban. Esa era toda la evidencia. La 21.719 rompe ese modelo porque ahora la evidencia vive en los sistemas. ¿Y quién opera los sistemas? Tecnología de la información. Pero acá hay una capa adicional súper importante. El cumplimiento real requiere también de una decisión de negocio. Sin el mandato del CEO o del directorio,
sin un presupuesto asignado para este proyecto, sin priorización en el plan estratégico, ni legal ni tecnología de la información pueden cumplir. Y por eso es que vemos el cumplimiento como una intersección, como un triángulo de estas tres áreas que son habilitadas desde el negocio. Entonces, el negocio define el mandato, asigna el presupuesto y asume la responsabilidad frente al directorio, le hace seguimiento. Legal y cumplimiento interpreta la ley, diseña el programa y redacta las políticas, pero no va a producir evidencia técnica. Y luego tenemos a tecnología de la información, que adopta muchísima más preponderancia ahora, y el área de seguridad, quienes implementan los controles, generan los logs, producen la evidencia operativa en general, pero no tienen la capacidad de poder definir solos el alcance estratégico ni el presupuesto que se va a asignar. Por lo tanto, el cumplimiento real vive en la intersección de estas tres áreas, pero el 80% de la evidencia que va a pedir un fiscalizador la produce el área de tecnología de la información. Ahora quiero que hagamos un pequeño paso atrás antes de seguir. Hoy día toda organización está tecnificada. La nube, los software as a service, los dispositivos corporativos, BYOD, integraciones. Todo esto mantiene a la empresa a flote, pero alguien tiene que mantenerlo y protegerlo. Y esa factura la termina pagando TI. Antes, esa factura era operativa, que los sistemas funcionaran, que la red anduviera, TI estaba ahí en la retaguardia, en la trinchera, dando soporte, apagando incendios. Con la 21.719, esa misma infraestructura ahora carga con la responsabilidad legal de la organización. TI deja de estar atrás y pasa a estar 100% al frente. Y acá hay dos razones muy importantes de por qué pasan a estar al frente, que son bastante sencillas. Primero que todo, la evidencia vive en los sistemas, ¿no? Los logs, los inventarios, las bitácoras, las configuraciones, todo esto lo produce TI, no lo genera legal. Legal no puede generar un log. Y dos, los datos personales no viven en un data center ordenado. Viven en notebooks, viven en móviles, viven en correos, en nubes compartidas. Solamente TI es quien tiene visibilidad de este terreno. Por lo tanto, cuando llegue la fiscalización, el primero en responder no va a ser el abogado, va a ser TI. Y si TI no tiene esta capacidad operativa, la organización sencillamente no va a cumplir. Pero ¿de qué tipo de capacidad operativa estamos hablando? Aquí tenemos que hacer un paréntesis, porque la 21.719 todavía está pendiente de reglamentación, porque aún el reglamento no se ha publicado. Así que hay muchos detalles operativos que efectivamente van a ser aterrizados dentro de los próximos meses. Pero afortunadamente hoy día nosotros no estamos a ciegas, porque como bien hablamos hace un momento, la ley se inspira directamente en GDPR de Europa. Y en Prey nosotros llevamos años trabajando con organizaciones bajo ese marco regulatorio europeo. Y esa experiencia también nos permite anticipar bastante bien qué es lo que podría llegar a pedir una fiscalización chilena. Y en base a eso, nosotros tenemos cuatro capacidades operativas que tecnología de la información tiene que construir. No son herramientas, son capacidades. La herramienta que se elija es completamente secundaria. Primero que todo, tenemos la visibilidad continua. Es fundamental que nosotros podamos tener un inventario vivo de dispositivos, de sistemas y de flujos de datos personales. Esto, como decía, no es un documento estático, desactualizado, no es un Excel, una planilla. Esto tiene que ser un mapa vivo, que se pueda demostrar esa evidencia. Luego tenemos el control técnico aplicado y aquí estamos hablando de cifrado, de control de acceso, de borrado remoto, de políticas activas en el provisionamiento del dispositivo y la evidencia de que todo esto está siendo aplicado, no únicamente la política per se o la definición. Después tenemos la detección y la trazabilidad, que son los logs, las bitácoras, las fechas con horas verificables y la capacidad, esto es sumamente importante, de poder reconstruir qué fue lo que pasó, cuándo pasó y quién accedió a esos datos, porque eso es lo que nosotros vamos a tener que demostrar y presentar en caso de una fiscalización o en caso de una brecha. Y finalmente está la respuesta verificable, la capacidad de actuar, borrar, bloquear, recuperar, poder notificar y poder demostrarlo con evidencia. Y estas cuatro capacidades
Pueden sonar bastante claras y simples en una slide, pero para poder construirlas en una organización realmente debe seguirse un orden particular. Y saltarse ese orden puede ser un error bastante caro. Bien. Ahora me gustaría que revisemos un poquito más en profundidad para también ir aclarando la película de cuál es el ciclo completo de la gestión del riesgo. Este probablemente es el mismo que ya conocen quienes trabajan con ISO 27001 o NIST. Y es que este ciclo marca una hoja de ruta que nosotros tenemos que seguir sí o sí. Antes de salir a comprar X o Y herramienta, primero tenemos que tener la tarea hecha, saber dónde estamos parados hoy día y partir de una base. Por eso es súper necesario poder seguir una hoja de ruta. Entonces vamos a partir por el diagnóstico, que es básicamente una auditoría desde dónde estamos parados hoy día, mapear dónde viven los datos y qué controles existen de esos datos actualmente. Luego tenemos la evaluación de riesgo. Esto es súper importante y es muy variable de una empresa a otra. Esto es identificar las brechas actuales y clasificar los riesgos por sensibilidad y poder priorizarlos. Luego tenemos la definición de los controles, decidir qué es lo que vamos a aplicar, a qué activos y bajo qué políticas. Después tenemos la parte de la implementación, que es poder echar a andar todo lo anterior que ya avanzamos, o sea, desplegar estos controles establecidos. Y por último, la parte más relevante para poder sostener esto en el tiempo, que es el monitoreo continuo, verificar que siguen activos y poder ir detectando brechas en el tiempo. La clave, por supuesto, es empezar de a poco y siempre acorde al riesgo de la organización según los flujos de tratamiento de datos sensibles y qué tipos de datos y el nivel de riesgo de estos. Aquí hay otro datito para la causa. Al hacer el diagnóstico, lo más probable es que se encuentren con que el mayor riesgo está concentrado en un punto muy específico y que es un vector sumamente sensible para los ciberataques, que son los dispositivos. ¿Por qué los dispositivos? Porque ahí es donde realmente viven los datos personales en la práctica. Cuando la ley habla de datos personales, yo creo que la mayoría piensa en sus cabezas, ok, una base de datos gigante, los CRMs, los ERPs, y sí, eso es donde oficialmente viven los datos, pero la realidad operativa es otra diferente. Los datos personales viven donde las personas los usan, y esos son los dispositivos, que a veces son dispositivos corporativos, personales o de uso híbrido. Entonces pongamos el ejemplo de un notebook típico de un ejecutivo de recursos humanos que tiene nóminas con root, tiene correos con datos de candidatos, tiene Excels con información médica o con información de antecedentes, tiene fotos escaneadas con cédulas de identidad, todos datos personales y algunos de ellos extremadamente sensibles. Y todo esto viaja todos los días entre la oficina, la casa, el cafecito de la esquina que nos gusta, el aeropuerto. Entonces, ¿qué pasa? Que la superficie de ataque real de la ley no son solamente los data centers o las bases de datos. Son los 10, los 50, los 500 dispositivos que la organización tiene desplegados ahí, pululando allá afuera, y que son un vector de ataque tremendo. Y ahora quiero detenerme aquí en por qué. Quiero mostrarles dos datos que son bien interesantes, que reflejan de manera muy fiel el problema. El primer dato viene de nuestra casa, de Prey. Hace algunos años nosotros quisimos entender cómo es que las empresas en la TAM están protegiendo sus dispositivos y nos dimos cuenta de que el 85% de las organizaciones de la región tiene un antivirus instalado. Bien, lo básico, ¿no? Sin embargo, un muy preocupante 7.7% gestiona activamente sus dispositivos. Es decir, 9 de cada 10 empresas tienen una herramienta de protección, pero no tienen visibilidad de si está funcionando, si los dispositivos están actualizando, si cumplen efectivamente con las políticas de seguridad, dónde es que se encuentran, quién lo tiene en ese momento. 7.7% en Latinoamérica, un número muy crítico. Y el segundo dato
Viene de Verizon Data Breach Investigations Report del año pasado, que nos muestra que el 46% de todas las brechas investigadas por credenciales robadas se generaron en dispositivos que la organización no estaba gestionando de manera activa. No en los servidores, no en la nube, en los equipos. Entonces aquí la conclusión directa me parece que salta a la vista. Los dispositivos no son un punto periférico, son uno de los vectores de ataque más explotados hoy día. Y un antivirus por sí solo, por cierto, no alcanza. Detecta malware conocido, sí, pero no controla si el cifrado de los datos en un dispositivo está activo, no nos dice dónde está el equipo, no garantiza que se borre la data cuando nosotros necesitemos eliminarla y no produce evidencia auditable que nosotros el día de mañana podamos presentar a un fiscalizador. Por lo tanto, para cumplir con la 21.719 y sobre todo para poder reducir el riesgo real dentro de sus organizaciones, hay que pasar de proteger un dispositivo a gestionarlo dentro de todo su ciclo de vida. Y para entender un poquito más ya en casos cotidianos del día a día, por qué es que la gestión activa es la clave, me gustaría que recorriéramos los 5 momentos en que un dispositivo puede convertirse en un incumplimiento de la 21.719. Y aquí tenemos el onboarding, cuando un dispositivo nuevo entra a la infraestructura de la empresa. Este puede ser de la misma empresa o puede ser de uso personal en modalidad BYOD. Luego tenemos el uso diario, básicamente la operación habitual que la persona hace con el equipo, y vamos a ver por qué esto es tan sensible y tan crítico, porque siempre el problema mayor está en el usuario, el problema no es el dispositivo, es cómo el usuario hace ese tratamiento. Después tenemos viajes, o sea, cuando se anda en terreno, hoy día cada vez más empresas tienen empleados en terreno y el dispositivo sale del perímetro de seguridad de la oficina y queda ahí en la selva sin visibilidad. Cuando ocurre un incidente de pérdida o robo, que esto también pasa con muchísima frecuencia. Y finalmente el offboarding, que es cuando el equipo se da de baja, cambia de manos, se desvincula un empleado y ya no está dentro del espectro de la empresa. Cada uno de estos momentos tiene un escenario típico y trae un problema operativo concreto. Y vamos a ir mirándolos uno a uno. Por ejemplo, en el onboarding, supongamos que un gerente quiere usar su laptop personal en el trabajo, pero no tiene un cifrado preconfigurado. No hay un registro de cuáles son las medidas de protección que tiene instalado, no tiene un agente de gestión, un MDM, de gestión de provisionamiento del equipo, y se lo robaron o se le perdió. Aquí no hay forma de mostrarle a la agencia que ese equipo estaba protegido. Y aquí el fiscalizador puede preguntar sobre todo sobre el registro de provisionamiento de ese dispositivo y cuál era la configuración de las políticas dentro de ese equipo. Después tenemos el uso diario y acá quiero detenerme un momento para cuestionarnos de lo poco conscientes que nosotros estamos de esos hábitos que a nosotros nos ponen a merced de los ciberataques en el día a día. O sea, todo el tiempo, tanto en remoticidad como presencial. El usuario puede desactivar el cifrado o el firewall de un sistema porque siente que el equipo va lento, instala software no autorizado, descarga extensiones del navegador, herramientas que descargó por su propia cuenta, o la clásica de te paso mi password para que ingreses a esta plataforma y después yo lo cambio. Tú me dices y yo lo cambio. Puede estar guardando archivos sensibles como contraseñas en el escritorio porque es más cómodo, porque es de acceso más directo, y así suma y sigue. Y ante cualquier tipo de incidente, nosotros tenemos que demostrar que las políticas de seguridad estaban activas. Luego tenemos los viajes. Muchas empresas tienen, como comentábamos, colaboradores en terreno, muchísimas. Nosotros tenemos casos recurrentes de clientes que llegan consultando por Prey que tienen empleados en terreno. Y el equipo sale del perímetro de seguridad de la oficina y el usuario empieza a conectarse a redes que el equipo de tecnología de la información no controla. La Wi-Fi del aeropuerto, del hotel, del café, la oficina de un cliente.
Y acá incluso a veces redes abiertas, sin contraseña, tremendamente sensibles, o a veces redes con nombres parecidos a los corporativos, pero falsos. O sea, acá el problema operativo es que lo que ocasiona ese tráfico es que puede ser interceptado, puede existir credenciales capturadas, datos personales expuestos en tránsito, sesiones secuestradas. Es muy sensible. Y la pregunta que aquí haría el fiscalizador sería, ¿cómo ustedes garantizan que los datos personales en tránsito desde este equipo están protegidos cuando el usuario abandona la oficina? Y si la respuesta es no, nosotros confiamos en que nuestros empleados y los usuarios no se conectan a Wi-Fi extrañas o sospechosas, eso no solamente no es una respuesta válida ni aceptable, sino que el fiscalizador no va a aceptar eso. O sea, eso es multa segura. Y por otro lado, al tener colaboradores fuera de la oficina, la probabilidad que nosotros tenemos, que esto está muy asociado a también el caso de viaje y trabajo en terreno, la probabilidad de que se pierda o roben el equipo aumenta muchísimo. Cualquier descuido y lamentablemente estas cosas pasan con mucha frecuencia hasta el día de hoy. Y sin rastreo activo y sin capacidad de bloqueo remoto, la ventana entre que el dispositivo se perdió y que realmente nosotros podemos contener el incidente como organización puede ser horas, días y hasta semanas. Y el fiscalizador aquí les puede preguntar, ¿cuánto tiempo pasó entre la pérdida y la primera acción de contención que ustedes realizaron? Y si esa ventana fue de 48 horas o más, claramente ahí vamos a tener un problema. Y por último tenemos el escenario del offboarding. Este es uno de los escenarios más expuestos y el que más se subestima. Y aquí aparecen tres escenarios típicos que viven entre nuestros clientes. Primero que todo, el ex colaborador que no quiere devolver el equipo. Pasan días, pasan semanas, TI escala el equipo de recursos humanos escala la policía. Y mientras tanto, la laptop con datos de clientes, nóminas, correos corporativos sigue estando fuera de la organización. Aquí en Prey nosotros tenemos el caso de hace varios años, donde un empleado, esto se los juro es 100% real, fingió su muerte, se llevó una laptop de la empresa con información sensible, nuestro cliente pudo rastrear el equipo y se dieron cuenta no solamente de que la persona estaba viva, sino que estaba en una casa rodante en medio del desierto. Alucinante. Después les vamos a pasar el link, se los vamos a compartir, que está aquí en la presentación para que lo puedan revisar más en profundidad. Ese es un primer caso, extremo, pero podemos llevarlo también a la vida real. También tenemos el caso clásico de ese ex colaborador que promete devolverlo, que nunca tiene tiempo, no tiene disposición de ir a la oficina y que lo envía por correo o por encomienda y, sorpresa, sorpresa, nunca llegó a manos de la organización. ¿Qué fue lo que pasó con ese equipo? ¿Qué pasó con la información que había en él? ¿Alguien copió los archivos que contenía? ¿Alguien previno algo? No hay manera de saberlo. Y por último, tenemos el escenario más complejo, y yo diría que el que hace que los equipos de tecnología de la información se rompan más la cabeza, que es cuando el equipo usado era personal y estaba en modalidad BYOD. Aquí díganme, ¿quién garantiza que borró los correos corporativos y los archivos de los clientes? La respuesta corta y honesta es que nadie. Nadie puede garantizar esto. Y acá entra algo que los expertos llaman la enfermedad de Diógenes del dato, que es guardar, guardar y guardar información por si acaso. Y acá el problema es que cada dato que nosotros acumulamos sin necesidad es un dato que efectivamente puede fugarse, que puede ser auditado, que puede costarnos tremendamente caro. Entonces el principio que esta ley instala es el de minimización. Si no tengo el dato, no voy a tener el problema. Por lo tanto, guardar los datos únicamente necesarios para el funcionamiento de esos flujos y procesos con los que nosotros trabajamos. Como pueden ver, acá tenemos distintos escenarios donde el tratamiento de los datos personales queda completamente fuera del control de la organización. Y en cada uno, si nosotros no tenemos las medidas técnicas adecuadas, la fuga es que ya no es una posibilidad, pasa a ser directamente un hecho, lo que para lo que regula esta ley es altísimamente sensible.
La ley hoy día nos obliga a adoptar medidas técnicas apropiadas para poder proteger los datos. Y acá hay algo importante. No establece concretamente cuáles, no tiene una lista rígida y específica, pero los escenarios que acabamos de ver nos dejan más o menos claro qué tipo de medidas tienen que estar en juego para que esta obligación se pueda cumplir en la práctica. Y aquí vamos a entrar un poquito más en detalle en la próxima slide. Bueno, como decíamos, la ley establece la obligación de adoptar medidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger los datos personales. Pero la ley no prescribe una lista cerrada de controles. O sea, nos dice protejan los datos. No nos dicen usen exactamente este tipo de cifrado, este MFA con factor biométrico. El detalle podría estar en el reglamento, que todavía está pendiente de publicación, como decíamos, y aunque el reglamento llegue, el modelo chileno, que sigue la ley GDPR, probablemente se va a mantener basado en el riesgo, realmente, no en una lista súper cerrada con cosas altamente específicas. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo cumplir algo que no está predefinido? Bueno, y yo les respondo, con buenas prácticas reconocidas. Nosotros tenemos referentes. Tenemos GDPR, tenemos ISO 27001, tenemos NIST y las recomendaciones de la Agencia Europea de Protección de Datos coinciden en que nosotros deberíamos tener en, cubiertos, ¿no? 7 controles distintos que se materializan para poder estar en cumplimiento con la seguridad y la protección de nuestros datos cuando hablamos de dispositivos. El primero de ellos es el cifrado. BitLocker o FileVault activo con un lock de estado por equipo. Control de acceso, políticas de contraseñas, Multifactor Authenticator con registro de configuración aplicada. Parches y actualizaciones del sistema operativo, de nuestro navegador y nuestro software corporativo al día. Esto suena súper mínimo y súper básico, pero de verdad les digo, este es uno de los vectores de ataque más explotados y nosotros tenemos que estar en condiciones de poder producir un reporte de cumplimiento de patching por equipo. Luego tenemos el borrado remoto verificable. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ejecutar un borrado y confirmar que eso se ejecutó con una bitácora, con un tiempo específico. Se realizó tal día a tal hora y se eliminó toda la información. Luego tenemos un inventario, un mapa vivo, no un Excel. Y por ahí leí rapidito una pregunta, ¿qué quiere decir un mapa vivo? Literalmente un espacio donde nosotros podamos saber qué está pasando exactamente con esos dispositivos. Si están actualizando, si nosotros tenemos la posibilidad de tomar cualquier acción preventiva en ellos, saber dónde están, quién los tiene, poder tener visibilidad y control de ellos. A eso nos referimos con que es un mapa vivo y no un Excel ni un documento plano. Luego tenemos la trazabilidad, que son los logs de conexión y acciones, y exportables con fecha y hora. Y finalmente la detección de pérdida, que es el rastreo de la ubicación y alertas cuando un dispositivo no se esté conectando, porque ahí nosotros perdemos total visibilidad. Cada uno de ellos tiene que estar aplicado, verificado y documentado. Acá no basta con tener la política. Y aunque la ley no diga, oigan, usen estos 7 controles de manera textual frente a una fiscalización, la pregunta siempre va a ser la misma. Muéstrenme ustedes la evidencia de que ustedes pudieron adoptar las medidas apropiadas al riesgo. Y si pueden mostrar estos 7 controles, esa pregunta simplemente se va a responder sola. Bien, son 7 meses los que nos quedan para la entrada en vigencia. Así que aquí va una propuesta de plan con accionables para los próximos 90 días para ustedes. Yo quiero saber dónde es que están nuestros queridos CEOs en esta sala. Si me levantan la manito, me dicen yo para tener visibilidad, porque acá va un dato útil para ustedes. Acá hay 3 decisiones que no son delegables. Primero que todo, tenemos que nombrar a una persona responsable. Tenemos que asignar por escrito quién va a ser la persona que va a responder por el cumplimiento de la ley 21.719. Esto puede ser un DPO formal o puede ser un rol interno con un mandato específico. No tenemos por qué contratar una nueva persona o incluso podemos externalizarlo. Pero sin nombre
no hay sentido de responsabilidad, no hay ownership, no hay accountability. Esto es sumamente importante. Tiene que existir una persona responsable. Segundo, tenemos que asignar un presupuesto específico. Y esto no se hace con los remanentes de TI ni con el presupuesto de la consultoría legal. Esto requiere una línea propia. El costo de que no invirtamos una sola multa gravísima puede financiar años de cumplimiento. Por eso es que nosotros nos tenemos que anticipar. Y esto es bien complejo porque nosotros en Chile culturalmente somos más reactivos que proactivos. Entonces, esto definitivamente por el calibre que tiene, por la sensibilidad, por el protagonismo que trae la Agencia de Protección de Datos Personales y también la autonomía que tiene para poder revisar, fiscalizar, independientemente de si existe una denuncia de por medio o no, es tremendamente importante que nos preparemos, que nos anticipemos con tiempo. Y tres, incluir la protección de datos en el reporting al directorio. Esto son métricas operativas trimestrales, no son auditorías anuales. ¿Qué podemos mirar? Porcentaje de dispositivos con controles activos, el tiempo que nos estamos demorando en poder detectar incidentes, el cumplimiento de los plazos en Arcomás, la notificación de nuestras brechas. La 21.719 convirtió la protección de datos en un riesgo de gobierno corporativo. Y si los CEOs no toman estas tres decisiones, TI puede hacer todo de lujo, todo bien, pero la organización va a continuar sin poder cumplir. Y aquí hay algo que quiero dejar muy claro, es que la responsabilidad no se delega. Si mañana nosotros tenemos una brecha y el problema vino de un proveedor, la ley igual va a mirar a la organización responsable del tratamiento. Acá no nos va a servir decir, fue él. Por eso es que estas tres decisiones tienen que venir del nivel más alto. Ahora quiero pasar ya a lo directamente relacionado con el equipo de TI y un compilado de 6 pasos que consideran el ciclo completo para poder estar en cumplimiento. Primero, tenemos el diagnóstico, que ya lo habíamos mencionado brevemente. O sea, acá nosotros podemos realizar un inventario vivo de dispositivos y un mapeo de flujos de datos personales, poder tener un RAT activo o similar, en coordinación con el DPO o con la persona designada para el proyecto. Si hoy día no pueden responder por los tipos de datos que ustedes tienen y manejan y cuántos dispositivos manejan esa información sensible, este es por lejos el primer paso. Esto es lo primero que hay que hacer. Luego tenemos la evaluación del riesgo. Clasificar dispositivos y datos por nivel de sensibilidad. No todos los datos son iguales. Los que tienen información de salud, información financiera, de menores o data sensible requieren de controles mucho más estrictos. Después tenemos la definición de los controles. Acá poder establecer políticas de cifrado, controles de acceso, borrado remoto de la data y la trazabilidad de los datos. Y esto definido siempre, siempre por el nivel de riesgo del activo. No es algo genérico, no es algo que se pueda implementar para todos por igual. Después tenemos la etapa de la implementación, que es poder activar el cifrado y la capacidad de borrado en el 100% de los equipos. Y esto no es ni el 80 ni el 90, es el 100% de la flota, porque están todos los equipos que se usen por usuario en riesgo. Luego tenemos la respuesta, que es poder definir el protocolo de detección y la respuesta de brechas con registro directo de fecha y hora desde el minuto cero, porque la ley exige poder notificar en plazo desde el momento de la toma del conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no tenemos acceso a esto, no tenemos registro, el plazo es derechamente incumplible, porque no logramos detectar la brecha desde el momento en el que pasó y que nosotros pudimos notificar. Y finalmente el monitoreo, que es el flujo de recepción y las respuestas que nosotros podamos hacer a las solicitudes de los titulares de ARSOP más y que efectivamente estén activos. Y el reporte trimestral a la persona que nosotros decidimos dejar designada del proyecto. Y estas 6 acciones recorren el ciclo completo. Entonces, si ustedes ya las hacen, ya arrancaron el sistema. En cambio, si se saltan fases y hay algo aquí que quedó descubierto, van a tener que volver después igual. Bueno, y ya estamos llegando al final de este espacio.
Para finalizar, desde Prey quiero comentarles que estamos sumamente comprometidos en poder ayudar a nuestros coterráneos a entender mejor la ley y a estar preparados ante cualquier fiscalización. Una herramienta como Prey, efectivamente ahí estuve leyendo un par de preguntitas, puede ser parte de la evidencia técnica. Por cierto, no cubre el 100%, hay muchísimas otras más cosas que se tienen que tener en consideración. Sin embargo, Prey puede cubrir la parte de la encriptación de la data, la eliminación remota de los datos, logs auditables, visibilidad de los dispositivos y bloqueo ante cualquier mal uso. Todo básicamente lo que la ley exige demostrar, pero desde la parte técnica del abordaje de los endpoints, de los dispositivos. Y para seguir profundizando, nosotros desde Prey desarrollamos un hub normativo con artículos, con guías y con checklists que también les van a servir un montón. Aquí en la pantalla pueden ver el link. Esta presentación luego Caro la va a compartir, así que de igual manera se las enviaremos para que tengan el acceso directo. Y bueno, también comentarles que fui viendo bastantes preguntas que fueron saliendo ahí. Solamente vamos a poder tomar algunas, pero no se preocupen porque nosotros de igual manera vamos a ir contestando todas por correo posteriormente. Y antes de darle la palabra de vuelta a la Caro para que pueda continuar moderando, quiero dejarles como a modo de conclusión que esto no es solamente protegerse de una multa. Las organizaciones que construyen este cumplimiento hoy día están construyendo la infraestructura para poder continuar creciendo mañana, para poder vender a clientes más grandes, para poder operar en otros mercados, para que la protección de los datos sea realmente parte de su propuesta de valor y no un apagafuegos, no un correr detrás de la bicicleta. Entonces, esto tiene que ser un proyecto que se considere como parte fundamental estratégica de la organización. Ahora sí, vamos entonces con las preguntas. Súper, excelente presentación y tal cual como tú decías, tenemos hartas preguntas en el chat. No sé si vamos a alcanzar a cubrirlas todas, pero ahí Camila contó que va a tratar ahí de responderlas directamente a través de correo. De hecho, vamos a dejar también sus datos en el mail que les mandemos para que cualquier cosa también se las puedan hacer. Primero quiero invitar, si es que alguien quiere hacer una pregunta directamente, pueden ir levantando su manito también. Aprovechen porque como hay tantas preguntas, también le damos la prioridad a quienes se atrevan ahí a hacerla directa. Mientras tanto, te voy a hacer una pregunta que hizo Benjamín Cerda. Dice, si los usuarios usan, se conectan vía escritorio remoto al dispositivo de trabajo, ¿el dispositivo desde que se conectan también debe contar con la protección? Em, en realidad la empresa está obligada a cualquier tipo de flujo, independientemente de la modalidad donde se esté haciendo tratamiento de datos, porque de igual manera puede quedar vulnerable. O sea, cualquier dato, independiente del formato, ustedes tienen que poder tener trazabilidad. Y esto implica también poder resguardarlo en caso de que se estén conectando de esa manera. Sí, la respuesta es que sí. Súper. Otra pregunta. ¿Cómo sé el tipo de multa que se puede aplicar con mayor certeza? Bien. Esta pregunta es un temazo porque es sumamente variable dependiendo de muchas cosas, muchos factores. La ley establece, como conversábamos, tres niveles de infracción y la Agencia de Protección de Datos utiliza criterios bien concretos para graduar cada uno de los rangos. Primero tenemos las infracciones leves, que pueden partir de una mera amonestación a las 5.000 UTM. O sea, básicamente esto se puede producir por incumplir el deber de información. Ojo, que acá estamos hablando de leves, pero estamos hablando de 300 millones de pesos. Entonces, parte de una amonestación hasta 300 millones de pesos. También se puede dar por no responder solicitudes de los titulares en un plazo establecido o carecer quizás de un medio de contacto actualizado, por ejemplo. Todos esos son posibilidades de una infracción leve. Luego tenemos las graves, que son hasta 10.000 UTM, que son casi 600 millones de pesos. Acá esto ocurre por tratar datos sin consentimiento legal, comunicar datos sin autorización, incluso obstaculizar también derechos de los titulares o vulnerar ciertas obligaciones de seguridad.
Y por último, tenemos las infracciones gravísimas, que estas son las que ascienden hasta 1.400 millones de pesos, que puede ser por tratamiento fraudulento, uso malicioso de la data para una finalidad diferente a la que se había establecido inicialmente, tratar datos sensibles de menores, etcétera. Acá hay algo importante que me interesaría recalcar en este punto, es que la agencia además considera dos tipos de factores. Están los agravantes y están los atenuantes. Los agravantes pueden ser por infracción continua de la organización, por haber obtenido algún tipo de beneficio, por no haber cooperado. Y están los atenuantes, que es por haber adoptado medidas correctivas de manera espontánea, de manera voluntaria y preventiva, designar un DPO de manera voluntaria también o cooperar activamente dentro de una investigación. Entonces, si bien no estamos en condiciones de decir como, ok, si pasa esto, esto es lo que vamos a tener que pagar, sí tenemos más o menos un marco de referencia de qué cosas, por qué cosas se nos podría multar y qué cosas a nosotros nos ayudan. Yo soy una partidaria absoluta de poder revisar todo lo que pueda ser atenuante previo a cualquier tipo de fiscalización o posibilidad de incidencia. Súper. Bueno, tenemos una manito levantada, Nicolás Araya. Nicolás. Hola, Nicolás. Hola, ¿cómo están? Oye, súper buena la charla, gracias Bien, Camila. ¿Me escuchan bien, no? Sí, te escuchas bien. súper bien. Tengo solo una pregunta que tal vez se divide en dos, pero ¿qué pasa cuando usan dispositivos personales? Ujú. ¿Hasta dónde puedo llegar yo, como en los controles que puedo usar o que puedo hacer? ¿O la recomendación práctica ahí sería que no ocupen dispositivos personales? Nosotros tenemos un equipo que tiene celulares de la empresa Ujú. y tiene computadores también de la empresa, pero ocupan sus computadores personales porque les son mejores para desarrollar. Sí, sí, perfecto. Bueno, nosotros en Prey también. Nosotros en Prey también, la modalidad BYOD es muy común. Y efectivamente existen provisionamientos, como tácticas de provisionamiento de dispositivos que permiten también poder separar un poco el uso personal del uso corporativo, como poder tener, existen herramientas hoy día que te hacen ese trabajo. Incluso también te voy a poner el ejemplo de Prey concretamente de algo que nosotros somos capaces de hacer en caso de querer rastrear y poder hacer un inventario vivo de dispositivos, poder controlarlos. En el caso de que sean personales, esto es altamente sensible. Entonces también tú puedes configurar ciertos tramos horarios, por ejemplo, donde puedes hacer ese rastreo. Entonces existen tanto herramientas de provisionamiento para poder separar ambos ambientes, que son MDMs, y que te permiten, en el fondo, tener el espacio de trabajo y luego poder salir de ahí para que efectivamente la persona pueda hacer ese uso. Pero ahí lo importante es que el workspace, la parte, la manera en la que utilizan el dispositivo, está contenido para poder proteger esa data y para poder efectuar todo bajo el alero del cumplimiento. Súper, gracias. Te pasaste. Súper. Bueno, tenemos más preguntas, tenemos muchas preguntas. Voy a ir seleccionando al azar, ¿ya? Bien. Claudio dice, ¿qué sucede con los datos que son respaldados para casos de pruebas de DRP? Además, algunos son almacenados fuera de la empresa en nubes privadas. En nubes ¿Qué sucede privadas, con esos sí. datos? Bien, súper buena pregunta. Bueno, en realidad existen distintos tipos de herramientas que permiten poder asegurarse de que la empresa tenga control y visibilidad de todo aquello que está en la nube, fuera del dispositivo en el fondo, fuera del control del usuario. De hecho, por ejemplo, en el caso de la nube existe el IAM, el Identity Access Management. Entonces, hay distintas maneras en las que nosotros podemos operar también. Son cosas, por supuesto, por separado. O sea, en el fondo uno tiene que poder tener herramienta para cada cosa. No existe una que sea como all-in-one para realmente poder tener acceso a todo. Pero sí hay maneras de poder tener registro de trazabilidad de esa data y poder protegerla. Súper. Otra pregunta, ¿cómo se espera que funcione la ley? ¿Cómo se va a fiscalizar? Porque habían hartas preguntas enfocadas en Sí, ese ámbito. esta pregunta es súper, yo diría que responde más al personaje protagónico que pasa a ser la Agencia de Protección de Datos Personales en Chile hoy día.
porque de verdad que tiene más atribuciones que el CMF y el CERNAC juntos. O sea, es una corporación autónoma de derecho público, no es una unidad como parte de un ministerio, y esto le da independencia real para poder actuar. Entonces tiene diversas facultades concretas y acá me quiero detener un poquito porque esto es súper importante, de iniciar investigaciones de oficio. Ojo que acá no es necesario que un titular, un proveedor o un cliente vaya a hacer la denuncia. Realmente acá puede no necesariamente partir de un reclamo. O sea, la misma agencia puede decir, vamos a fiscalizar y ustedes tienen que poder demostrarlo. También puede aplicar multas y ordenar medidas correctivas, como hablábamos, la suspensión también de tratamiento, que afecta enormemente la reputación de la organización. Y también se introduce el Registro Nacional de Sanciones, que publica infracciones y las mantiene visibles por hasta 5 años. O sea, es importante lo que viene a hacer. Va a dictar normas técnicas e instrucciones generales sobre las obligaciones y también va a certificar ciertos modelos de prevención. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que desde diciembre que entre en vigencia, la APDP puede entrar en juego en cualquier momento, sin necesariamente responder un reclamo. Entonces, en la práctica, nosotros tenemos que estar preparados desde ese momento, desde mucho antes, por supuesto, poder tener un plan de acción, pero desde ese momento para poder responder. Y ahí la fiscalización va a mirar si el inventario de datos ya está actualizado, si los contratos con proveedores incluyen cláusulas de tratamiento, si los dispositivos tienen cifrados activos y todas las demás cosas que hemos ido conversando en esta sesión. Súper, buenísimo. También Jorge nos pregunta si el usuario, al ser desvinculado, borra la información de la empresa. ¿Cómo toma esto la ley? Uy, qué complejo, porque claro, si borra la información, que la borre no es el problema. Realmente el problema es que la haya respaldado o que la haya sacado y él tenga acceso por otro lado a esa información. Que se haya eliminado es el mejor escenario posible, que se haya eliminado de ese dispositivo. Ya no tienen más acceso, pero lo complejo ahí es que nosotros no tenemos realmente cómo asegurar. Entonces yo creo que ahí simplemente es que ustedes puedan tener un respaldo de cómo fue todo ese flujo completo y cuál fue la data y que ustedes puedan trazar qué era lo que existía realmente en ese equipo, qué nivel de riesgo tenía esa data también, para que lo puedan informar al fiscalizador y ahí poder ver realmente dónde los deja eso en caso de que hayan perdido visibilidad completa de esa información. Súper buena pregunta. Súper. Nicolás, ¿se te quedó la mano levantada? No, vamos a darle el pase a David primero porque Nicolás ya hizo. Después le damos el pase de nuevo. David, buen día. Hola, ¿qué tal? Excelente, excelente la presentación, muy clara. Felicitaciones, se Gracias, agradece. David. Tengo una inquietud respecto de, no escuché o no vi algo relacionado con alguna indicación en cuanto a dónde deben estar almacenados los datos, si es que deben permanecer en territorio nacional chileno o podrían eventualmente estar en cualquier data center del mundo. Eso realmente es indistinto. Si ustedes, por ejemplo, usan data center en cualquier otro lugar del mundo, como ustedes son responsables por la data que se trata, si efectivamente hay tráfico de datos sensibles en cualquiera de esos flujos y procesos, ustedes tienen que poder demostrarlo igual, independientemente de dónde vengan, no solamente en territorio chileno, porque esa data está expuesta igual. Vale, perfecto. No hay restricción entonces. No. Ok, gracias. Súper. Gracias, David. Nicolás. No, una pregunta muy breve. ¿Habrá alguna diferencia en el tratamiento de esta ley entre grandes empresas y pymes? Sí, súper buena tu pregunta. Mira, yo te diría que la diferencia más grande es que obviamente acá si bien no va a haber una diferenciación por tamaño, sí va a haber una diferenciación por factor de riesgo. Entonces, no sé si tu pregunta va como más asociada al nivel económico o al nivel reputacional Hablo al nivel de obligaciones exigidas y también obviamente al nivel de bien. sanciones posibles.
Sí, mira, lo importante acá es que, como nosotros decíamos, la ley no especifica ni genera obligatoriedad de ciertas acciones cerradas. Lo que dice es que ustedes tienen que poder tener trazabilidad, ustedes tienen que poder demostrar con evidencia auditable en caso de que ocurra cualquier brecha. Entonces, si eso está contenido, por ejemplo, no sé, con un documento específico donde ustedes puedan establecer la manera en la que ustedes están hoy día, por ejemplo, haciendo la trazabilidad de la data, más que ponerse a contratar, por ejemplo, un DLP o alguna herramienta más cara. Aquí va muy en dependencia de, primero que todo, el riesgo, el nivel de riesgo que tiene la organización, como a nivel de información y de tratamiento de datos. Entonces, tiene que ser muy acotado a su realidad. Pero acá la parte importante es que la ley en sí no diferencia grandes empresas de pequeñas. O sea, si la multa va a aplicar igual. Por eso al final el ciclo completo de cumplimiento es el que se tiene que abordar, independientemente de cuál sea la decisión de por medio, de cuál es el presupuesto que se va a asignar o quién se va a hacer cargo. Entonces, como esto es un compliance universal, hay que atenerse a las posibles consecuencias de no hacerlo y acá en verdad no discrimina la ley. O sea, la multa puede ser entre leve a gravísima y ya está. Por eso también es tan importante tener los factores atenuantes en consideración para poder anticiparse a cualquier problema futuro. Súper, gracias. También tenemos la manito levantada de De Roxana. Roxana. Bienvenida, Roxana. Hola, Bueno, ¿cómo están? Yo soy de Coquimbo, tengo una empresa de informática y tengo una duda, no tan técnica como las que han hecho, ¿ya? Pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa en resguardar los datos? Si, como recién hablaron, por ejemplo, nuestros datos pueden estar alojados, ponte tú en Amazon, ¿cierto? Que eso es una empresa extranjera. Entonces, Ujú. ¿hasta dónde llega mi responsabilidad si yo aquí en Chile trato de resguardarla? Por ejemplo, contratando a Prey, ¿cierto? Para que me tenga ahí todos los datos bien guardados, etcétera. Pero hasta dónde llega si es que allá igual, porque han ocurrido algún tipo de ataques cibernéticos por ahí, entonces, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? Porque se supone que ellos también debieran tener alguna, pero yo no la manejo. Esa es una Sí. de mis preguntas. Y si puedo hacer otra, eh, pongamos también el caso que yo contrato a Prey para que me ayude en todo este sistema Ujú. del tratamiento de datos y todo lo que usted expuso hoy día, que nos protege también de ustedes, que no vaya a haber algún tipo de personal dentro de ustedes, porque se puede dar, ¿ya? Que también pueda hacer mal uso de nuestros datos. Ujú. Esas dos Perfecto. preguntas. Excelente. Primero que todo, la responsabilidad de la empresa va a llegar hasta donde lleguen los datos que se traten. Y si efectivamente es un proveedor o un cliente, ustedes igual, de igual manera, ese dato, independientemente de que lo esté manejando un proveedor, igual es responsabilidad de la empresa. Por lo tanto, ustedes tienen que responder por ello. Y eso quiere decir notificar a tiempo al titular y a la agencia. Pero igual nos Porque hacemos responsables de la multa entonces en ese caso, aunque sean externos a la empresa, aunque nosotros tengamos la seguridad. claro, lo que pasa es que la ley establece que el responsable del tratamiento, que finalmente es la empresa, independientemente de con ¿Ya? quién trabaje, aunque sea un tercero, es responsable por todo el ciclo de vida del dato, o sea, desde que se recopila hasta que se elimina. Entonces eso también incluye los datos con los que trabajan sus proveedores, porque si un responsable si un encargado del tratamiento, un proveedor, una plataforma, un tercero, comete una infracción con datos que la organización les entregó, la responsabilidad va a seguir siendo de la organización responsable. Entonces, ahí no sirve decir fue mi proveedor. En el fondo hay que hacerse participante activo y poder ver qué fue finalmente lo que pasó con esa data y nosotros poder tener acceso a eso y notificar en plazo. Y también acá hay algo súper importante que nosotros vemos mucho con la ley GDPR europea como base, que cuando esto ocurre, se firman contratos establecidos con cláusula de tratamiento de datos para que ustedes también se puedan asegurar de que efectivamente esto está en cumplimiento acorde a lo que exige la ley. O sea, que los proveedores manejan su data acorde a lo que establece la ley, independientemente de que ellos no tengan que estar legalmente comprometidos.
pero sí tienen que estar comprometidos contractualmente con ustedes porque les proveen servicios y por lo tanto el tratamiento de su data también es altamente sensible. Entonces ellos tienen que tener una manera de confirmar. Ustedes pueden entregarle ese contrato también a la agencia, decirles, bien, nosotros firmamos esto y esta es la manera en la que ellos también hacen su propio flujo y proceso de tratamiento de datos. Ok. Eso como primera pregunta. ¿Me puedes repetir la segunda pregunta? La segunda es que si en el caso de que contratáramos a Prey, porque esta es Ujú, la empresa de ustedes, obviamente, ujú. para que nos puedan ayudar a manejar todo este tipo de datos y todas estas consultas también que estoy haciendo, ¿qué nos protege a nosotros de ustedes? Y es tal vez un poquito similar a la anterior, Como porque proveedor. serían ustedes nuestros proveedores, entonces, pero ¿qué nos asegura que ustedes todas, porque van a tener acceso a toda nuestra base de datos, entonces, ¿qué nos protege? Entonces, para mí, en Sí, cierta manera, con la respuesta anterior, también ligándola un poco, estamos de manos atadas entonces, porque si hay otro externo, aunque nosotros tengamos esos contratos y toda la cosa, porque existen los contratos de incluso confidencialidad y todo lo demás, y ujú, con respecto al delito de cibercrimen también y todas esas cosas, ujú. pero si sí se cometen ese tipo de delitos, ya sea no, espero que no, obviamente, en tu empresa, ¿qué nos protege a nosotros entonces? ¿O estamos, Sí, me entienden? entiendo perfecto el punto. Me hace mucho sentido también uniéndolo con tu primera pregunta. Nosotros en Prey llevamos muchísimos años trabajando con empresas a nivel mundial y nosotros estamos en cumplimiento con la ley GDPR europea. Por lo tanto, ya Mm, tenemos cubierto el cumplimiento completo y todo esto que está acá, nosotros ya lo tenemos incorporado dentro de nuestros flujos y tratamiento de datos. De hecho, nosotros también siempre estamos súper abiertos a poder firmar un DPA con cláusulas específicas de tratamiento de datos, no un contrato tipo, sino que establecidos por la empresa con las que nosotros trabajamos también. ok, muchas gracias por su respuesta. Y muy buena la exposición también. Gracias, Roxana. Gracias. Súper, bueno, ya que nos pasamos 14 minutos, 15 minutos. Uy, Así que voló el tiempo. volamos, sí. Así que yo creo que después podemos hacer una parte 2 tal vez, si es que les interesa ahí al público, ya que vemos que tuvo mucha insistencia en temas de preguntas. Y como les contaba, les vamos a mandar toda la información, esta presentación, el link de la charla en YouTube también, para que la puedan volver a revisar. Y lo más importante, los contactos de Camila y de Prey en general para que puedan hacerle sus preguntas directamente. Los chicos también van a tener sus contactos para que también puedan ir respondiendo las preguntas que quedaron ahí en el quintero, como se dice. Así Así que es. nada, darte ahí algunas palabras para finalizar, Cami. Sí, Agradecerte también por la presentación. muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Me siento halagadísima. A mí me encanta este tema, así que espero que les haya sido de utilidad y de verdad los invito a revisar el hub porque hay muy buena información que los puede ir ayudando a prepararse con la ley. Y ojalá nos veamos en una próxima. Muchas gracias a todos por Súper, participar. eso, sin duda. Y bueno, invitar también ahí a todos los que están viendo hoy día a que sigan a Chiletec en sus redes sociales también, porque siempre estamos haciendo actividades, podemos hacer una parte 2 también, así que los invito ahí a estar atentos para participar y a conocer también más de Chiletec, que es una asociación de empresas chilenas de tecnología. Así que si es que son una empresa tecnológica, bienvenidos también a ser parte de esta gran comunidad que estamos armando y está cada día más potente y apoyando también temas como estos relevantes de ciberseguridad. Así que muchas gracias a todas y a todos por estar hoy día y sumarse en esta nueva Tech Speech de Chile Tech. Que tengan un excelente día y atento a nuestro mail ahí que les va a llegar con toda la información que les comenté. Muchas Buen jueves gracias para y todos. saludos. Gracias, Caro. Eso, Chao. gracias a ti, Cami.